Hey guys, good morning for everyone. Today let's go to continue to talking about today verbs. Bueno chicos, miren, vamos a continuar hablando un poco de lo que era los verbos. Entonces, vamos a remember to the last class. Vamos a recordar la clase anterior. La clase anterior estábamos hablando de dos verbos. El verbo have, que es el verbo tener, y el verbo to be. Entonces, encontré en algunos trabajos que estaban realizando algunos pequeños errores, pero de pronto fue porque faltó más explicación. Entonces hoy vamos a retomar un poco de eso y continuamos con otro verbo. Entonces, en cuanto al verbo to be, voy a ubicar acá, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de dos personas, por ejemplo de I am Bracy, o sea de yo y Bracy, yo hablo de we. We, ¿qué significa? Nosotros. Entonces, cuando decimos we, utilizamos el verbo to be, are. Ojo, en la pregunta decía, escribe el verbo to be, y todos me escribieron, alguien me escribió to be, 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 to be. No, era... Bueno, entonces, decía que no tienen que escribir explícitamente to be. El verbo to be se transforma de la siguiente manera, en is, and o are. ¿Ya? Entonces, yo les expliqué, cuando es primera persona utilizamos and, cuando es tercera persona utilizamos is, cuando es segunda persona o plural utilizamos are. Entonces, vean de la clase anterior, cuando decimos I am Bracy, yo y Bracy, hablamos de nosotros, entonces utilizo we are. Cuando yo, o vemos en el texto, dice Luis and Melanie, está hablando de ellos, entonces se utiliza they are. Entonces no se utiliza solamente Luis y Melanie. Por ejemplo, si no existiera they, se coloca are. Aquí, que también hubo algunos confusiones, cuando nosotros hablamos de family, que es familia, yo sé que familia son varios integrantes, pero family es un singular, es una sola cosa, entonces utilizamos is. Igual con everybody, everybody son todos, pero se utiliza como un singular y se utiliza is. Por ejemplo, también hubo algunas personas que yo les coloqué I. Cuando nosotros hablamos de I es primera persona y se utiliza an, y colocaron are. Por ejemplo, estaban, no sé, cuando hablamos de nombres propios, aquí el caso de María y de Tomás, que María es she y Tomás es he, no aparece un pronombre como tal, sino que es un sujeto, entonces se utiliza she is, por ejemplo. Cuando decimos María, hablamos de is. Y cuando utilizamos Tomás, hablamos de is. Igual, cuando hablamos de objetos, los objetos también pueden transformarse. Acá, utilizamos the car. The car es un solo sujeto, entonces es singular y se utiliza is. Y cuando hablamos, por ejemplo, de singular, de dogs, con S al final, es un plural y se utiliza are. Entonces, chicos, eso para retomar un poco lo que es el verbo to be. Ahora vamos a ver lo que es el verbo do. El verbo do en inglés es un verbo que tiene bastante importancia, porque funciona como el verbo hacer o también funciona como un auxiliar. Ya vamos a ver eso de auxiliar. Entonces, cuando hablamos del verbo do, tenemos que también estructurarlo de tres maneras: affirmative, negative and interrogative. Entonces, cuando hablamos de affirmative es cuando nosotros decimos yo hago, tú hiciste, ellos hicieron y así sucesivamente, y se estructura así: I do, you do. Cambia otra vez lo que les decía en la tercera persona. He does. Se pronuncia does. She does, it does. Y vuelve otra vez. We do, you do, they do. Entonces, esa es en la forma cual pasa en la forma negativa. En la forma negativa existen dos formas, como les había hablado. En el verbo to be y también en el verbo have. Existe una forma formal que nosotros la vamos a encontrar en textos o cosas formales, y la forma informal o abreviada.
En la forma formal encontramos do not, I do not, o I don't. Lo van a encontrar mucho más el don't. O acá vemos you don't, he doesn't, se pronuncia doesn't, she doesn't, he doesn't, we don't, you don't, and they don't. Entonces, en esta forma negativa es cuando nosotros decimos que él no hace, pero también funciona como un auxiliar. Es decir, cuando nosotros hablamos de que yo no voy a hacer algo, por ejemplo, yo digo I don't, por ejemplo, yo no hago pilates. Yo no hago pilates. Entonces yo digo yo no hago pilates y lo estructuro con este don't. Pero también existe la forma interrogativa. Veamos la forma interrogativa acá. La forma interrogativa igual se pasa el do para la parte de adelante y el pronombre se pasa para el otro lado, se pasa al lado de ahí y decimos do I, do you, does he, does she, does it, do we, you do y do they. Entonces, esa es como la forma básica de estructurar el verbo do. Entonces, con lo que corresponde a la short answer, nosotros decimos que es para responder una pregunta. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una pregunta que ya les había dicho ya en la forma interrogativa, que dice así: ¿Do you have COVID? Entonces, tú puedes responder de forma afirmativa o de forma negativa. Cuando yo pregunto con you, estoy haciendo una pregunta directa, o sea, te la estoy haciendo a ti. Entonces tú respondes con I. Y decimos de forma afirmativa, yes, I do. Así es la estructura de una short answer y de una respuesta corta. Decimos sí, coma, el sujeto, yo, y el verbo do. Entonces respondemos yes, I do. Veamos acá una con does. ¿Cuándo utilizamos does? Cuando son terceras personas. Cuando le preguntamos a ella, a él o a eso, ya sea un animal, cosa o lugar. Entonces decimos, ¿Does Silvia have COVID? Entonces nosotros respondemos de forma afirmativa, yes, she does. Podemos responder yes, she does, o podemos responder de forma negativa, no, she doesn't. ¿Ya? Si ven acá, don't y doesn't se utilizan las formas abreviadas con el apóstrofe. Vamos acá a lo que corresponde al taller o al trabajo del día de hoy. Sencillo, van a tener unas oraciones y en la primera oración van a completar usando do, does, don't y doesn't con respuestas cortas, así como les respondí acá. Les pregunté acá, do you have COVID? Y ustedes van a tener allá una respuesta corta que sea yes, do o no, I do. ¿Ya? Ese es en el primer punto. En el segundo punto dice, completa las oraciones utilizando do, does, don't, doesn't, dependiendo al signo. Entonces, si por ejemplo, si es positivo el signo, ustedes van a responder de manera afirmativa, es decir, con do o con does. Y si encuentran la forma negativa, ustedes van a responder con don't o doesn't. ¿Ya? Entonces, y lo que corresponde a la punto 3 y al punto 4 son repeticiones del verbo to be. Vamos a retomar un poquito o vamos a estar repitiendo un poco el verbo to be porque el verbo to be es extenso y es complicado. Entonces, en el tercer punto dice, completa las oraciones usando el verbo to be. Acuérdense que el verbo to be es is, am y are. No van a utilizar únicamente to be. Tienen que utilizar estos que están acá. Y en el último punto van a escribir también el verbo to be, pero según la forma. Está la forma positiva, negativa e interrogativa. Entonces, chicos, ese es el trabajo por el día de hoy. Goodbye.